¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla, por favor, un momentito. ¿Qué tal? Ok, le quiero dar la bienvenida en esta nuestra última sesión. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, quiero darle la más grata bienvenida a nuestra última sesión, la sesión número 11 de nuestro curso de comunicación eficaz para las empresas. Mi nombre es Susan Hurtado, soy magíster en Administración de Empresas y también jefe de gestión humana. El día de hoy quiero ver con ustedes un punto de la comunicación que probablemente lo hemos visto en varias partes, sobre todo en estos últimos años, porque ha sido uno de los métodos más usados, que más hemos visto, incluso en campañas electorales, que ahora estamos próximos. Y se trata del debate, el discurso y la entrevista. Quiero ver un pequeño extracto, no se preocupen, no es muy largo, es solamente referencial para sobre todo tener en cuenta qué elementos participan en este pequeño video. Voy a compartirles este video, por favor. Okay. Como ven,
¿Aquí me escuchan? ¿O me... Hola. Ya, perfecto. No sé qué hice, pero parece que se arregló. Bueno, mil disculpas, vamos a recapitular un poquito, entonces. Eh, ya, gracias, gracias, gracias. Gracias por avisarme. Entonces, vamos a recapitular un poco porque debido a los problemas de audio que han habido. Como les decía, cuando nosotros empleamos la comunicación oral, una de las tres formas que más se utilizan, que más es común encontrar, es el debate, el discurso y la entrevista. El debate, como ya vimos en el clip anterior, hay ciertos componentes y ciertas características que de alguna forma nos indican que se trata de un debate específicamente, ¿no? Vemos que pueden haber dos personas que discuten acerca de un punto, va a haber un moderador o un coordinador que de alguna manera se va a encargar de, pues, ver que realmente se cumplan con estas reglas que se ha puesto al inicio de el debate. El discurso va de una persona hacia un grupo de personas y la entrevista, por ejemplo, cuando sucede una entrevista laboral, una entrevista para conocer algún punto de opinión, ¿no? Entonces, vamos a profundizar un poquito en estos puntos. Ahora, ¿cuáles son las características? Como ya ustedes vieron, el debate probablemente sea uno de los temas uno de los puntos más conocidos que más hemos visto y que probablemente más se utilizan durante gracias, durante nuestros últimos episodios electorales. Hemos visto que no solamente debido a la gran cantidad de candidatos que hemos tenido, no solamente han participado dos personas, de pronto han participado 10, incluso más, ¿no? Incluso se han hecho como primera ronda, la segunda ronda otra fecha, ¿no? Para poder, digamos, acortar o no tener tantas personas que estén, digamos, de alguna manera participando o que se queden sin participar, o para que en todo caso el debate no sea tan prolongado. Imagínense un debate con 22 candidatos, ¿no? De pronto, ¿cuánto van a hablar cada uno para acerca de un solo tema, ¿no? De pronto se queda solamente en un punto y ya se tomó una hora para que den, ¿no? Y considerando que se le va a dar 2 minutos o un minuto, puede parecer un tiempo muy corto, ¿no? Entonces las personas tienen que ir muy preparadas, muy, de alguna manera, sabiendo contabilizar el tiempo que se les da, ¿no? Porque, claro, en un momento alguien le dice, háblame acerca, ¿cuál es tu posición con respecto a seguridad? Y de pronto tienes muchos puntos que tocar, pero la idea es que las personas que te están oyendo conozcan cuál es tu posición, qué es lo que piensas, qué te interesa de ese punto, ¿no? Entonces, la idea es de que estos candidatos de alguna manera puedan estimar muy bien su tiempo y puedan dar durante el tiempo que se les brinda todo aquello que quieren realmente transmitir. Y poder ordenar las ideas en 2 minutos, en un minuto, es realmente complicado y sobre todo es un gran reto que ellos tienen que enfrentar. Ahora, dentro de los debates existen varios tipos de debate y cada uno de ellos va a contar con una propia regla que vamos a tener que ver, ¿no? Existe el debate estático, donde los participantes van a mantener su posición hasta el final, que básicamente es lo que hemos visto nosotros, ¿no? De pronto, no en los debates que hemos visto de los candidatos, pues no necesariamente existe como que, ok, tu posición es mejor que la mía, tu posición me convenció lo que expusiste, y por lo tanto, sí, pues voy a cambiar mi plan de gobierno porque tu idea me parece convincente, ¿no? En realidad cada uno de ellos mantuvo su posición hasta el final. Y también formal porque de alguna u otra manera hay reglas para la participación. Esto no quiere decir de que ya, bueno, me tomé la hora completa para poder exponer mis ideas y los demás solamente les digo gracias por venir, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tienen un tiempo de participación, hay formas, ¿no? De pronto las palabras altisonantes no, prohibido acercarse, entonces, pero básicamente aquí se ve en temas de control de tiempo, porque no es posible que un candidato tenga 3 minutos y el otro va a tener un minuto y el otro se quedó sin hablar. Entonces, aquí la moderación es muy importante y por lo tanto, también vamos a tener que tener en cuenta este factor de
la persona que va a estar a cargo de controlar los tiempos, de que de alguna manera el tiempo de exposición sea indicada. No porque yo me preparé o el candidato se preparó más en temas de economía, pues le preguntan algo relacionado a seguridad y él va a comenzar a exponer acerca de economía, ¿no? Entonces, la persona que va a estar encargada va a ser una persona que de alguna manera tiene que tener una postura imparcial, una postura objetiva, que de alguna manera pueda controlar estos tiempos, el tiempo de exposición, el orden en el cual se va a ir planteando las ideas y sobre todo los subtemas que pueden salir de alguna forma al momento que se exponen estas ideas. Entonces, lo ideal es que de pronto haya alguien que tome notas, ¿no? Por ejemplo, si se realiza un debate, como creo al comienzo lo mencioné, pero por temas de audio no se escuchó, hay un tema, por ejemplo, hay empresas donde no solamente se maneja un solo sindicato, sino existen dos sindicatos y probablemente cada sindicato tenga una postura muy distinta al respecto de un tema. De repente los beneficios laborales, ¿ok? Algún sindicato quiere que se incluya un tipo de beneficio, el otro sindicato no está de acuerdo, no quiere, y bueno, entre ambos tienen que llegar a algún acuerdo para poder, digamos, concertar o buscar un término medio, ¿no? Porque obviamente considerar ambas propuestas, pues de alguna manera involucra cierta inversión, ¿no? Por parte de la empresa. Entonces la idea es de que se llegue a un punto medio, ¿no? Entonces, de pronto aquí sí es necesario que exista un secretario que apunte, que anote las ideas importantes, las conclusiones, cuáles son los acuerdos que finalmente se van a llegar y qué es las medidas que se pueden tomar, ¿no? Entonces, sí es necesaria la presencia de un secretario. En el caso de los debates que nosotros hemos visto por televisión, de los candidatos, pues aquí el principal objetivo es conocer las propuestas y la postura del candidato ante una determinada situación o un determinado tema. Eh, para que, digamos, se pueda apreciar mejor quiénes son los candidatos o las personas que están debatiendo, es probable que se utilice un círculo o un semicírculo para poder observarlos y ver y sobre todo tener como una forma ordenada de poder tener eh, la presencia de los candidatos o la presencia de las personas que están debatiendo, pues en este semicírculo y en el centro puede ir el moderador o de repente hay una mesa aparte donde va a ir el coordinador y el secretario o el moderador y el secretario, ¿no? Ya va a depender mucho de la característica y de lo que se esté debatiendo en ese instante. Otro punto importante es de que el coordinador o el moderador va a iniciar la sesión y de alguna manera él va a ser quien va a marcar la pauta, es decir, él va a decir, bueno, en estos momentos vamos a hablar acerca del tema de educación. Entonces, el objetivo es que en 2 minutos, 3 minutos, se puede exponer los puntos referentes a educación con respecto a su plan de gobierno. Ok, entonces, en ese tiempo que se le brinda, la persona va a tener que dar su punto de vista acerca de lo que ha establecido el coordinador, ¿no? Y sobre todo, es muy importante respetar estas reglas. Muchas veces hemos visto en los debates de que incluso se les llega a apagar el micrófono a los candidatos para que de alguna manera ya se respete el tiempo que se ha dado. Incluso el moderador nuevamente comienza a enfatizar el tiempo de, por favor, les recordamos que solamente tienen 2 minutos o 3 minutos, dependiendo cuál es la cantidad de tiempo que se les haya dado. Entonces, lo ideal es de que se pueda seguir de esta forma ordenadamente, respetando y sobre todo que el tema de discusión sea realmente el que se ha indicado. Finalmente, como ven ustedes en el video, hubo un resumen y se pueden enunciar las conclusiones, ¿no? Para ver cuál ha sido la postura. A veces nombran incluso en los medios de comunicación quién fue el ganador del debate, ¿no? Quién fue la persona que de alguna manera sobresalió más, de alguna forma brilló más, ¿no? Incluso es el ganador del debate, ¿no? Pero eso ya viene a ser una percepción muy, muy subjetiva y muy, de alguna forma,
ya muy personal, muy de opinión muy propia, ¿no? O sea, no podemos decir en realidad que hay un ganador porque la idea central de estos debates, sobre todo de los que vemos en el tiempos de elecciones, es presentar a los candidatos. En cuanto al discurso, nosotros vamos a poder ver que el discurso es una forma ya mucho más práctica y trata de buscar una persuasión, convencer a la persona que me está oyendo y normalmente va dirigido a un público en sí y sobre todo va a ser realizado por una sola persona, ¿no? Por ejemplo, hemos visto también en los discursos, ¿no? Algunos candidatos que se dirigen a estas personas que de alguna manera gozan de su simpatía y que obviamente pues va dirigido el discurso hacia ellos. Entonces, lo que va a hacer este discurso es una manifestación más práctica, es más social, es cultural también, ¿no? Porque no solamente el discurso se da en campañas electorales, de pronto, por ejemplo, podemos tener un discurso en la organización que motive a los trabajadores a cuidarse, a que de alguna manera sigan los reglamentos de seguridad, de salud en el trabajo, ahorita que estamos con esta segunda ola de COVID, pues bueno, de alguna manera enfatizar cuáles van a ser nuestras políticas de biosalud, ¿no? De bioseguridad, para poder apoyar y detener este crecimiento. Entonces, tenemos que ver que este discurso no necesariamente va a ser con un fin, digamos, electoral, sino que tiene un punto mucho más amplio. De repente yo les digo, quiero dirigirme a ustedes para hablar acerca de la cultura de servicio al cliente, ¿no? Cuán importante es. Entonces, aquí tenemos que ver lo que es como una expresión individual. De pronto, escuchar a alguien hablar es una forma de poder entender su postura, de saber cómo habla, de saber exactamente qué es lo que quiere transmitir esta persona. Es mucho más focalizado y lo vamos a distinguir inmediatamente, ¿no? Si una persona comienza a hablar acerca de la lucha de la violencia hacia la mujer o de pronto hacia el respeto a los ciudadanos, entonces es mucho más focalizado, lo vamos a distinguir evidentemente y vamos a ver de que es un mensaje que busca y que tener una llegada hacia la persona que me está escuchando, que busca de alguna manera persuadir, ¿no? El comportamiento, que busca de alguna forma alentar o motivar hacia un fin que va dirigido y que de alguna manera se ha realizado y se ha diseñado este mensaje, el contenido de este mensaje, ¿no? Entonces, el discurso es una forma mucho más práctica y puede llegar a muchas más personas desde el punto de vista donde se esté dando, ¿no? El discurso de por sí tiene un carácter formal, ya previamente ha sido establecido, ha sido diseñado, como les decía, ¿no? Va a tener un discurso, perdón, va a tener una introducción, un saludo individual o colectivo, ¿no? Y muchas veces vemos, ¿no? En las campañas, ¿no? Querido compatriotas, querido pueblo peruano, eh, estimados compañeros de trabajo, de pronto, estimados gerentes, jefes de la organización, compañeros de trabajo, quiero hablarles acerca de. Entonces, tiene como un saludo y comienza a introducir de alguna forma el mensaje o el motivo por el cual se está dando este discurso. Muchas veces el discurso o la persona que va a dar el discurso va a ser presentado por otra persona, ¿no? De pronto hay un maestro de ceremonias y dice, bueno, y ahora con referencia al segundo aniversario de la empresa tal, el gerente general va a dar las palabras alusivas a nuestro aniversario. Por favor, denle un cálido aplauso al señor Juanito Pérez, ¿no? Gerente general de nuestra empresa. Palmas. Entonces entra la persona. Muchas veces la persona que está dando el discurso
tiene un mismo espacio, ¿no? Ya puede ser un estrado, puede ser de repente un podio que se les pone, ¿no? Y algunas personas sí establecen como que un contacto, algunas caminan, ¿no? Pero ya va a depender mucho del estilo y también de la clase de mensaje que se esté dando. Van a haber muchos gestos, ¿no? Mucha gestualidad. Muchas veces hablo, ¿no? Cuando quieren hablar mis compañeros y abren los brazos, ¿no? De pronto dice, quiero demostrar o quiero mostrar mi más cálido afecto y de pronto pues, se pueden tocar el pecho, ¿no? Entonces, van a haber una serie de gestos que van a acompañar al mensaje y la intención es enfatizar lo que se está diciendo, que de alguna manera el lenguaje corporal acompañe al lenguaje verbal. Hay personas, como yo por ejemplo, que gusta mucho de hablar con las manos, ¿no? Entonces, es un estilo que muchas veces las personas enfatizan. Y van a haber algunas personas que de pronto están preparadas y vienen con discurso en mano, pero lo tienen transcrito y sí van a utilizar de repente el podio y van a comenzar a leerlo. Va a haber otra clase de personas que, como por ejemplo nuestro presidente Sagasti, que el hombre tiene de repente anotado algunas cosas y de pronto va dándolo, ¿no? Como de forma muy natural, de una forma muy espontánea, pero que guarda una estructura muy buena, ¿no? Que tiene mucha coherencia y sobre todo la idea es que el discurso que se esté dando va en relación a un tema en particular. Normalmente, y quiero este tema tocarlo con pinzas, es que hay discursos que se preparan con ya con cierto tiempo de anticipación, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona va a asumir el mandato, no solamente de un país, sino, por ejemplo, de una gerencia o de algún equipo de trabajo, siempre hay un pequeño discurso, algo que se está dando, o el aniversario, o de repente un compartir por el Día del Padre, el Día de la Madre. Entonces, siempre hay o una premiación de pronto, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, hay una preparación, el mensaje de alguna manera es preparado con anterioridad y sobre todo tenemos que tener en cuenta que la introducción va a ser vital, va a ser lo más importante de pronto de nuestro mensaje, de nuestro discurso, porque tiene que de alguna forma capturar y cautivar la atención de nuestro público. Si es algo que empieza algo flojo, como que no tiene esa consistencia, pues la atención de nuestro público se va a perder automáticamente. Tiene que tener también una tonalidad que asegure que las personas se sientan respetadas, se sientan de alguna forma valoradas. No podemos tomar a la ligera este punto porque en estos tiempos, de alguna forma, hay mucha improvisación, ¿no? Y si bien es aplaudida por una parte, también tenemos que considerar que la irreverencia no puede romper con la falta de respeto hacia hacia el público, hacia la otra persona. Tenemos que conservar una linealidad de respeto, de que la persona se sienta de alguna forma no agredida, sino que por el contrario, la tonalidad del orador va a ser vital para que esta persona se sienta y sobre todo también quiera escucharnos, quiera estar pendiente de las cosas y de lo que le estamos transmitiendo. Entonces, para esto es necesario también tener una buena logística, ver si la persona que va a hablar necesita de un equipo que apoye, ¿no? De pronto, si vamos a tener 10 personas de pronto en un salón, pues el micrófono o un equipo de audio no va a ser tan necesario, pero de pronto si la persona se va a dirigir a 1.500 trabajadores o a 3.000 trabajadores y es en un campo abierto, sí se necesita cuidar estos detalles, ¿no? Y de pronto tener ya un estrado o algo para distinguirla y que todas las personas puedan observarla. Entonces, es importante este aspecto que nosotros tenemos que tener cuando
vamos a organizar una de estas clases de eventos, estas clases de situaciones que van a acompañar, ¿no? Y toda la logística que podamos necesitar para que la persona se sienta de alguna forma escuchada. Finalmente tenemos la entrevista, y la entrevista es más una conversación que se va a tener en la que pueden participar dos o más personas, ¿no? Y, y de alguna forma la conversación o esta entrevista, mejor dicho, va a surgir porque de alguna forma se necesita conocer cuál es la postura, cuál es la, el punto de vista de una persona con respecto a algo, o conocer mejor a esta persona, ¿no? Sobre todo en los aspectos, cuando se habla en aspectos laborales. La entrevista puede ser en sí tener varios trasfondos, varios ámbitos, y normalmente se le aplica en varios campos, no necesariamente en el rubro de las organizaciones, en un punto laboral, ¿no? Sino que siempre existe un tema en particular. De pronto necesito entrevistarme con algún profesor para poder realizar un trabajo de investigación, un trabajo en el cual pueda conocer y me pueda brindar de una forma mucho más puntual algunos puntos de referencia sobre algún tema en particular, ¿no? De pronto quiero conocer cuál es la postura de un profesor acerca de las nuevas investigaciones que están habiendo con respecto a las vacunas. De pronto quiero conocer cuál es la postura de un trabajador con respecto a los beneficios que está ofreciendo la empresa, o cuál es la experiencia laboral, profundizar en la experiencia laboral de un candidato que está postulando a un puesto de trabajo que la empresa está ofreciendo. Entonces, siempre hay un tema en particular. No, yo no voy a citar a un candidato, ¿no? A un puesto de trabajo para preguntarle acerca de cuáles son los programas favoritos que tiene, ¿no? Entonces, siempre hay un tema en particular, y la intención siempre es conocer y obtener información que va a ser relevante para la persona que está de alguna manera concertando la entrevista, ¿no? Para la reclutadora, ¿no? Que normalmente ve los procesos de selección, pues obviamente es conocer es la experiencia relevante al puesto de trabajo, y ver si de alguna manera el candidato cumple con las expectativas que se está teniendo con respecto a él, ¿no? O con las expectativas que el currículo ha brindado con respecto al candidato. Entonces, las preguntas siempre van a estar relacionadas con el punto que se quiere esclarecer, ¿no? Como les decía, si estoy entrevistando a un candidato a un puesto de trabajo, no le voy a preguntar acerca de sus programas favoritos, ¿no? Necesito saber exactamente cuáles son de pronto las mejores experiencias que ha tenido con respecto a un puesto de trabajo, cuáles han sido las situaciones más difíciles, qué es aquello que lo ha obligado a utilizar ciertas habilidades blandas, ¿no? Entonces, va a estar muy relacionado al punto o al campo que nosotros vamos a querer conocer, a que vamos a querer averiguar o indagar más. Las entrevistas pueden ser de persona a persona, es decir, el candidato, yo o otra persona más, o puede ser grupales, ¿no? Tanto una serie de personas que están preguntando, como un pool de entrevistadores y un solo entrevistado, o un entrevistador y un grupo de entrevistados, o al revés, ¿no? De pronto tener, o combinarlo, ¿no? Un grupo de entrevistados y un grupo de entrevistadores. Entonces, puede ser de diversas maneras, ¿no? Muchas veces esto también va con respecto al tiempo que se maneje, a los tiempos que las personas tengan. Entonces, va un poco alineado a eso, ¿no? Y muchas veces las clases de preguntas que se realizan van a ser preguntas abiertas, con la intención de que la persona se explaye en algún punto de referencia, ¿no? No necesariamente se busca que la persona conteste sí, no, sino que pueda brindar y ahondar y contarnos un poco más de su historia con respecto a algún punto en particular que nosotros estemos averiguando, ¿no? No le voy a preguntar, ¿tiene experiencia en? ¿No? Entonces, para que me diga sí, no. Entonces, necesito que esta persona profundice, de alguna manera puede explayarse. Y claro, si algún punto no quedó del todo satisfecho en la clase de respuestas que se está teniendo, ¿no?
pues es válido y obviamente se necesita hacer y realizar nuevas preguntas, es decir, repreguntar acerca del punto que se tiene alguna duda, algún cuestionamiento, con la finalidad de poder despejarlas, o poder saber la verdadera intención de lo que se ha querido transmitir, ¿no? Y sobre todo para evitar subjetividades, ¿no? Muchas veces yo lo puedo analizar desde mi experiencia, desde mi punto de vista, y la persona me quería transmitir otro tema, ¿no? Entonces, la idea es de que ambas partes se puedan entender bajo un mismo contexto claro y limpio. ¿Qué conclusiones podemos tener acerca del discurso, el debate? Pues bueno, que nosotros tanto en discurso, debate, entrevistas, van a ser las formas de comunicación oral más frecuentes que existen. Y sobre todo, la intención siempre aquí es comunicar un mensaje y sobre todo obtener también información sobre un punto en específico, ¿no? De pronto quiero yo saber qué piensa mi candidato con respecto acerca de ciertas pruebas, cuáles han sido los procesos más importantes que ha tenido, ¿no? Y este es exactamente por qué se da esta clase de comunicaciones. Muchas veces la comunicación oral permite de alguna forma conocer mejor a la persona, ¿no? Porque no solamente la comunicación oral va acompañada de la voz, sino que va a ir acompañada de gestos, de microgestos, de corporalidad, ¿no? Si vemos de pronto que alguien te dice, y te gusta trabajar con este punto, ¿no? Imagínate, te gusta trabajar con niños y la persona te contesta, sí, me gusta, pero de pronto vemos que el hombro los tiene caídos, que está así, me gusta, ¿no? Entonces, realmente no te estás transmitiendo eso, ¿no? Entonces, si en cambio le preguntas a alguien en una entrevista, pues evidentemente la respuesta va a saltar, ¿no? Porque te dice, sí, me encanta, yo. Entonces, la corporalidad y los gestos te dicen mucho, mucho acerca de lo que la persona realmente quiere transmitir. Y esto también te puede dar cierto campo a poder realizar otras preguntas que te van a ayudar a esclarecer el punto de vista que de alguna forma ha querido transmitir el entrevistado. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que el debate va de alguna forma a ser una presentación y discusión a veces, ¿no? Hemos visto que cuando ya la cantidad de personas que se reducen, muchas veces se transforma en una discusión y que sobre todo busca prevalecer un punto de vista. Nosotros no hemos tenido esa clase de debates, ¿no? Donde alguna de su brazo a torcer, por el contrario, cada una ha mantenido eh, su postura. Y la idea es, en todo sentido, conocer las posturas de los candidatos o de las personas que están participando en el debate y ver cuál es el punto de vista, qué es lo que piensan. En cuanto al discurso, va a ser una comunicación donde una persona va a elaborar un mensaje que va a estar transmitido de forma oral y lo transmite a uno o varios receptores, ¿no? Entonces, aquí esa es una forma y de repente es lo que más resalta y diferencia al discurso de la entrevista del debate. Mientras que la entrevista va a ser una conversación, pues va a surgir a partir de las preguntas que se van realizando, de las repreguntas que se van planteando, y pueden participar de dos a más personas, tanto como la parte de los entrevistadores y como parte de entrevistados, ¿no? Y esta técnica se va a emplear mucho en diversos aspectos, ¿no? Tanto en el ámbito cultural, laboral, en el ámbito político. Entonces, vamos a ver que esta forma de comunicación realmente va a ser utilizada por muchas personas en diversos campos, ¿sí? Bueno, hasta este punto hemos llegado. Me gustaría saber si es que tienen alguna duda, alguna consulta, qué es de repente lo que ha podido quedar en duda, ¿sí? Vamos a ver si hay alguna duda, alguna consulta. Bueno, me parece que todo está claro, ¿sí? Entonces,
Quiero agradecerles a todos por su presencia en estos 11 sesiones y sobre todo dejarles mis redes sociales si tienen alguna duda o si en el camino va surgiendo alguna consulta. Pueden encontrarme en susan@adepconsultores.com, en mi Telegram, Susan Hurtado, Susan_Hurtado, en mi Facebook, en el Facebook de la empresa donde trabajo, Adep Consultores, en el Instagram, Adep Consultores, o en mi LinkedIn, Susana, ¿no? Ponen ahí, me buscan, ponen Susan Hurtado o este link está a continuación abajo y tranquilamente podemos conversar sobre algún punto que les haya quedado en alguna duda, alguna consulta. Bueno, por mi parte quiero agradecerles a todos el haber estado y el haber participado en estas 11 sesiones del tema de comunicación eficaz para las empresas. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, escríbanme, con mucho gusto les voy a responder. Y a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior quiero agradecerles nuevamente y desearles un lindo día y por favor siempre cuídense mucho y cuídense ustedes, a sus familias y será hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias a todos. Espero que la hayan pasado muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.